Y vamos a invitar también al compañero Antonio de Padua de Freitas, de Araujo, de Movase, de Brasil. Movase es el Sindicato de Servidores Estatales del Estado de Ceará, de Brasil. Antonio. Este segundo panel, compañeras y compañeros, lo que busca es ponernos en discusión en términos de experiencias comparadas de negociación colectiva. Tal como veíamos en la mañana, en las Américas estamos viviendo fenómenos muy similares de ataque al sindicalismo, de restricción del derecho a huelga, de presión sobre los derechos laborales y por tanto sobre nuestras organizaciones. Pero tal como se dijo en el panel de la mañana, palabras que yo secundo absolutamente, de la misma manera que la huelga se defiende ejerciendo la huelga, la negociación se desarrolla y se sostiene ejerciendo la negociación. No vamos a entrar en detalle, pero todos sabemos que en nuestro país tenemos un mecanismo de hecho de negociación ramal. Somos la única somos los trabajadores del Estado los únicos que ejercemos una negociación ramal en nuestro país, con sus fortalezas y debilidades, pero vamos a hacer el ejercicio justamente de conocer de primera fuente de nuestros compañeros aquí presentes cuáles son los principales desafíos, las prácticas, las estrategias que han desarrollado en función de desarrollar sus propios procesos de negociación y cómo en el contexto regional que estamos hoy día observando en este seminario podemos aprender los unos de los otros y respaldarnos respecto a estas materias. ¿En qué orden? Como ustedes, en el orden que los presenté, ¿les parece? Ya, entonces les propongo que se den unos 8 minutos para hacer una exposición, para que después pasemos a una ronda de preguntas y podemos complementar si es que nos dan los tiempos. Así que vamos a partir. Compañero, adelante. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. En primer lugar, quiero agradecerle a los compañeros de la NEP y a todos los asistentes por esta invitación y poderles dar a conocer la experiencia en Colombia en el tema de negociación. Voy a tratar de hacer un resumen muy rápido, pues en 8 minutos toda una historia de negociación que tenemos en Colombia es muy difícil, pero haremos el mejor esfuerzo. En primer lugar, quiero manifestarles que nosotros en 1950, cuando hubo la mayor masacre de trabajadores, más o menos, si algunos la han oído, que es la masacre de las bananeras, donde el ejército de Colombia, para proteger una empresa estadounidense que era la Fruit Company, que era la explotadora de banano, cuando los trabajadores exigieron sus derechos y se sentaron a negociar, lo que hizo la respuesta y el gobierno con esta empresa fue asesinar a más de 1000 trabajadores en ese momento. La masacre de las bananeras se figuraba como una masacre de 100, de 50 trabajadores, pero no, fueron más de 1000 trabajadores los que fueron asesinados y encerrados por el gobierno de Colombia con la complicidad de la empresa, es decir, la empresa contrató al ejército para lograr someter a los trabajadores. En ese momento y años posteriores nació rápidamente, siguió la lucha porque no se rindieron los trabajadores de la época y nació un acuerdo entre trabajadores, que era el pueblo mayoritario, y el gobierno, que a raíz de ese suceso, que fue el famoso Código Sustantivo del Trabajo de nosotros, el cual se dividió en 2 temas. Uno, el primer tema fue garantizar los derechos de los trabajadores. Estableció las 8 horas de la jornada laboral, estableció las prestaciones sociales y muchas cosas que permitieron la negociación. Y el segundo capítulo fue el derecho de asociación, tema que nos convoca a los sectores públicos fuertemente. Ese segundo tema, que fue el capítulo 2 fuerte del Código Sustantivo del Trabajo, fue el que estableció el derecho de negociación para todos los trabajadores. Y ahí no se excluyó a los servidores públicos, porque solamente dejó a los trabajadores oficiales. Los trabajadores oficiales, creo que la mayoría los conoce, son los encargados del mantenimiento de infraestructura de las entidades públicas. Eran los únicos trabajadores públicos para ese instante. Años más tarde, y ya digamos la fuerza pública, los trabajadores del sector público organizados, más o menos en 1987, no por ningún convenio, ni siquiera el convenio de la OIT,
ni el trabajo interno, ni el mismo código que había surgido para negociar, logramos en Bogotá, que es la historia donde inicia, a paralizar al gobierno y exigirle la negociación. Y logramos, particularmente como servidores públicos, la primera negociación mayoritaria en el país. Y es decir, mejoramos 50% las condiciones de los trabajadores. Reforzamos la jornada laboral, la dejamos a 44 horas para todo el sector público. Empezamos a exigirle al gobierno la importancia de negociar con el sector público, sin necesidad de ningún acuerdo. Porque ahí sí tengo que decirles, como abogado, a veces uno no cree ni en las leyes. Porque muchas de las leyes que están sacando hoy los gobiernos de Latinoamérica y el mismo gobierno de nosotros, no el actual, porque el actual está echando normas para atrás, las normas que están sacando es para quitarnos derechos, para retroceder en las conquistas de los trabajadores. Entonces por ahí está circulando, como lo vieron en Argentina, que hay que regresar a las 12 horas de esclavitud, no a las 8 horas laborales que generalmente teníamos, que para el sector público no son 8 horas, son 7 horas, porque nosotros tenemos 44 a la semana y no trabajamos ni sábados, ni domingos, ni festivos. Es decir, solamente se trabaja exclusivamente de lunes a viernes cuando no es festivo ninguno de esos días. Eso ha permitido que el sector público avance. Pero en aras del tiempo voy a hacerles un resumen. ¿Qué pasó después de esa negociación indirecta, sin normas, sin leyes, sin nada, sino solo con la movilización de los trabajadores? Sentar al gobierno, lograr unos acuerdos y casi que un alcalde se va para la cárcel por haber firmado un acuerdo con los trabajadores que él tenía que gobernar. Pero bueno, finalmente eso no fue la causa, se fue por otras causas de corrupción que no faltan los gobernantes corruptos en nuestros países y que permiten. Pero a partir del convenio 187 de la OIT, que el gobierno de Colombia lo reconoció y lo firmó hasta el 2000, más o menos 2002, 2003. Y 5 años después, con la presión de los servidores públicos. Por eso la importancia de lo que mencionaban los compañeros que nos antecedieron esta mañana, tanto en la intervención de inauguración como en su intervención. Es los trabajadores organizados, somos los únicos que logramos las conquistas de nuestros derechos. Y si nosotros permitimos, y quiero hacer un paréntesis ahí, rompernos internamente, porque caímos en un grave error. La Corte Constitucional de nuestro país hace 19 años habló de la libertad sindical y el derecho de asociación y como un derecho fundamental para permitir la negociación del sector público y los demás trabajadores. Pero ahí caímos en un error, que dijo que además había libertad de asociación y que el Estado no podía intervenir absolutamente en eso. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es que muchos trabajadores, con la libertad de asociación, se dividió. Y hoy en día, de 3 centrales obreras que habían, hoy tenemos 14 centrales obreras. De más o menos un promedio 100 sindicatos que habían organizados en todo el país, hoy tenemos más de 500 sindicatos. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores dijeron, no estoy de acuerdo con esa junta directiva, no estoy de acuerdo con las decisiones que ustedes toman, y decidieron hacer su propio sindicato. Eso lo que hizo fue atomizar y dividir la lucha social, que ojalá los compañeros de Chile y los demás compañeros que hoy nos acompañan no lo permitamos. La libertad sindical y el derecho de asociación no es que cada quien haga un sindicato pequeño, es que usted se organice libremente para defender en conjunto con todos sus compañeros trabajadores los derechos laborales. Y ahí continuó con el tema de que con el convenio es el primer gobierno, que es uno de los errores que también nos quería pasar, ese ya autorizada por la OIT, autorizado el convenio y firmado y ratificado por Colombia en el 2009, saca el gobierno que nosotros llamamos innombrable, que ya lo conocen quién es, que hizo muchos asesinatos, falsos positivos, don Uribe Vélez, para los que no saben, saca un decreto que es el 535. Ese decreto era reconocer el derecho de negociación para el sector público, para todos los trabajadores del sector público.
Pero ¿qué hizo él con el adefesio? Interpretó la ley lo contrario. Y en lugar de ampliar el derecho de negociación, lo que hizo fue restringirlo a su máxima expresión, como lo llama el patrono. Y es decir, nos autorizó a negociar, pero no podíamos negociar sobre nada del presupuesto, no podíamos negociar sobre las plantas de personal, no podíamos negociar sobre las pensiones, no podíamos negociar sobre nada. Lo único era sentarnos a concertar algunas cosas laborales con el patrono. Pues ese decreto no ratificaba lo que decía el convenio, ni permitía lo que era la aspiración de los trabajadores. Todo lo contrario, restringía el derecho de negociación. Posteriormente, y seguimos los trabajadores públicos organizados en las 3 centrales principales, que era la CUT, la CGT y la CTC, y ahí sacamos otro decreto que fue el decreto 160. Ese decreto amplió un poco más el margen de negociación, lo restringimos y ahí sucesivamente se sacaron, porque también ese decreto venía con adefesios y limitaciones. Logramos también las centrales obreras, sentados en negociación con el gobierno, modificar y establecer que ese decreto también tenía que ser modificado, porque seguía restringiendo el derecho de negociación en el sector público. Ya permitía más negociación, ya se podía hablar un poco del presupuesto, de las plantas de personal, de las prestaciones de los trabajadores, pero aún seguía siendo restringido, y es que quedaba al libre albedrío del gobernante permitir o no la negociación, aceptarla o no, le dio ese poder. Y vimos, eso no es negociación, porque muchos alcaldes y muchos gobernadores dijeron, no me siento a negociar con ustedes, no estoy de acuerdo, y nos cerraban las puertas. Logramos con el gobierno nacional, 2 años después, otra reforma, y logramos sacar el decreto, bueno, ese era el 160, el 1083. En ese se amplió un poco más. Y por último, que fue con el gobierno actual, para cerrar nuestro capítulo de lo que es la importancia del derecho a la negociación, sacamos el decreto hace 2 años, 2024, que es el 043, ampliando y rompiendo esa estructura y quitando la limitación, pero nos tocó a las centrales obreras sentarnos y decirle al gobierno que había que limitar la participación. Imagínense ustedes una negociación con el gobierno nacional con 1.200 trabajadores sentados a negociar. Es decir, este salón nos quedaba pequeño y tocaba sentarse con 1.200. ¿Por qué 1.200? Porque 14 centrales, más de 500 sindicatos del sector público, todos querían poner su negociador. Y ponían no uno, sino poníamos 2, 3 negociadores, porque no confiaban en los compañeros que eligieron en las juntas directivas de su sindicato. Y eso se volvió, en lugar de una negociación directa con el gobierno y los trabajadores del sector público, se volvió una asamblea entre trabajadores y el gobierno. Porque sentar 1.200 trabajadores, 1.200 cada uno con sus críticas, pues no todos hablaban, eso como nos pasa en muchas asambleas, pero sí se hablaban por lo menos 100 trabajadores. En un punto para discutirlo, durábamos 3 días o una semana completa en un punto y no alcanzábamos la negociación. Este decreto 243, el consenso del gobierno y de los trabajadores era que teníamos que limitar esa participación, y nos tocó a nosotros mismos, los trabajadores, que es lo más contradictorio, limitar la participación de los trabajadores y reducir ese número de negociadores. En el decreto quedó que tendría que haber un participante por sindicato, y por central obrera máximo podían haber 50 trabajadores negociando, que aún sigue siendo un número alto, porque se encuentra entre 14 centrales obreras, pues no deja de ser mínimo 200 para estar negociando. Esos son de los adefesios que muchas veces los trabajadores caemos, y ese sí es uno de los retos que tenemos los trabajadores, y es aprender a confiar en los negociadores, en las juntas directivas que nombramos en nuestras asambleas y en los pliegos para defenderlos. De lo contrario, las negociaciones hasta en el sector público, a pesar de tener mucha democracia, podemos caer en ese democraterismo y no en la real democracia. Muchas gracias, eso es parte de nuestras experiencias. Muchas gracias, compañero Isaías.
Ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Rebeca. Recuerdo que es la compañera de Costa Rica. Adelante. Voy a darles el último ejemplo de para muchos, como se viene a decir, la Suiza centroamericana. Ya no quedamos ni nada de Suiza, pero ni la galleta decimos nosotros, ¿verdad? Costa Rica, que se creía un país de derechos, de que todo era lo mejor. Años para atrás, vivimos públicos sufriendo atropello tras atropello. Y ya lo más grave se presentó en el 2018, cuando el presidente de turno dijo que los empleados públicos éramos los culpables del déficit fiscal que había en el país. Estábamos, pero ni un 0.25 de la deuda interna que está con el Fondo, que es quien está girando las pautas a toda Latinoamérica. En ese momento un proyecto de ley que se llamaba la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y la sorpresa para nosotros es que nada era económico, todo eran los derechos de los trabajadores. En Costa Rica la negociación se da a través del gobierno central, con llamadas convenciones colectivas, y se da también a nivel de instituciones autónomas, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, municipalidades y universidades públicas. Esta ley venía a quitarnos los derechos a anualidades, a cesantías. Nos quedamos sorprendidos porque no representamos nada de la deuda que tiene, que ahora un niño antes de nacer ya tiene deuda en Costa Rica. Juega de 3 meses con los educadores. La ley se aprobó, desgraciadamente se aprobó, el Congreso no escuchó, el presidente no escuchó, y se nos quedaron muchos derechos. Mi sindicato presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de nuestro país, desde la ley, y pedía que a esa huelga tan extensa, pues se estaba creando la ley antihuelgas en Costa Rica. Declararon casi que todos los servicios públicos esenciales. Nuestro sindicato también, y todavía estamos yendo a huelgas. No la han resuelto, pero sí la acción vino a suspender el efecto. Hacemos la huelga, seguimos en huelgas, la hacemos, levantan la lista, todo lo demás, pero una orden de que no pueden ejecutar hasta tanto la Sala Constitucional. Dejaron abiertas esas dos posibilidades, nos crearon otra ley, la Ley Marco Empleo Público, que vino a cerrar todo lo que había dejado abierta en las otras dos leyes, y se implementó. También, para sorpresa de nosotros, este año, en el 2025, ya tuvimos sobre la primera acción a la Ley 9635 de la finanza. ¿A quiénes? A los que teníamos convenciones colectivas. Ante la negociación colectiva. Nos devolvieron los derechos siempre y cuando tuviéramos nuestras convenciones vigentes, homologadas por el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Porque se sienta el sindicato, se sienta la parte empleadora y el Ministerio de Trabajo da la homologación.
habría que hacerse pago retroactivo desde el 2018 las convenciones vigentes o negociaciones que habían paralizado en ese momento. Nos habían prohibido negociar cruces salariales. Nos dieron la razón en las antigüedades, nos devolvieron las dedicaciones exclusivas, o sea, los cruces que teníamos contemplados en las negociaciones. Un gran logro, eso fue, desde marzo nos notificaron, pero hasta septiembre nos llegó la notificación. Sabemos que el gobierno presionó la sala a ver qué podían hacer. Y bueno, un gran logro y lo celebramos. Estamos ahora ya haciendo los reclamos para que nos devuelvan una gran esperanza porque la otra ley marco empleo público venía en la misma línea. Entonces tenemos la fe de que pues también si venía en la misma línea pues va a salir positivo, pero la cantidad de años que duran en dejarnos al pendiente de darnos las resoluciones. Por eso es importante seguir negociando a pesar de que sabemos que los gobiernos están en contra de nosotros y todo. Resistir y seguir adelante involucrando a nuestra clase trabajadora. Y en cuanto a las huelgas, pues estamos igual, ¿verdad? Esperando. Ahora Marcelo, que me puso a mi presidente, ahorita tenemos un presidente que no sabemos para dónde va. Si a la derecha, a la izquierda, al centro, hacia atrás, no sabemos para dónde va, populista, completamente antisindicalista. Los miércoles da conferencias de prensa y pues claramente sale nuestro sindicato a relucir en la conferencia. Pero bueno, ya ahorita se va, gracias a Dios. Y esperamos pues que venga alguien que por lo menos nos escuche, porque es que ni siquiera nos deja llegar a donde él oye que los sindicatos están organizándose, nos tira la policía de una vez. Entonces, darlos a ustedes que sigan luchando el camino, pero no debemos de aflojar y seguir adelante por quienes confían en nosotros. Muchas gracias, compañera Rebeca. Buenas tardes a todas, todos e todes. Tudo bem? Me chamo Pado Araújo, sou brasileiro, sou de um estado lindo chamado Ceará, onde tem uma cidade lindíssima chamada Fortaleza. E em estado de Ceará, estou a coordenar, ser coordenador general, né, de um sindicato chamado Mova-se. Mova-se. Mova-se quer dizer Movimento de Valorização dos Servidores Públicos Estaduais. Mova-se, certo? E aí a gente, nós sempre hablamos, querer melhorar de vida, querer salários melhores, melhores condições para tu trabalho, desenrolar teu trabalho, mueva-se, mueva-se. Isso é uma forma da gente chamá-los para as lutas. Meu desafio aqui é tentar falar com vocês da melhor forma, sem saber muito bem a língua de Cervantes. Porém, Cervantes, ele nos dizia, lá em La Mancha, que meu descanso é pelear. E aqui estou à frente de muitos e muitos peleadores do serviço público. E isso, para mim, é algo muito importante. Quero, então, saludar a todas e todos nesse sentido. Em primeiro lugar, me gostaria muito de colocar
algumas coisas que me orientador espiritual sempre me disse. Meu orientador espiritual, quase que um Buda para mim, chama-se Karl Marx. Ele me orienta. Quando eu tenho dificuldades de entender as coisas, me busca o manifesto do Partido Comunista. Lá eu vou buscar alguma coisa, lá os Grundrisens, lá, não sei lá, vamos discutir Marx, que isso é importante. Marx sempre dizia, vivimos em uma sociedade capitalista. O capitalismo é uma sociedade baseada na produção e distribuição de mercancias e serviços. Em uma sociedade como esta, existem dois tipos humanos, os burgueses e os proletários. É preciso retomar essa situação antes da gente começar com nossa conversa. Porque muitos hoje, na sociedade, muitos trabalhadores estão equivocados. Entrou com muita força no Brasil, em toda a América Latina, em todo o mundo, uma falácia chamada empreendedorismo. Então, o cidadão não é mais trabalhador, é empreendedor. E ele acha que botou uma pipoqueira, sei lá, uma panderia, uma sorveteria, e agora ele vai se tornar burguês. Mudou de classe social porque não tem mais esse CNPJ, é dono de empresa, né? Mas qual é a tua empresa? Eu tenho uma empresa que faz gelo. Muito bem, o burguês adora gelo para tomar com uísque. É maravilhoso, né? Então tu é trabalhador. Aliás, tu és um trabalhador precarizado. Pior ainda. Bem, onde eu quero chegar? Nesta sociedade capitalista em que vivimos, essa sociedade dividida em classes sociais, a burguesia sempre visou extrair o máximo de lucro sobre o tempo de trabalho de los trabalhadores. Isso sempre será assim, segundo o meu orientador espiritual, nas minhas conversas com ele, né? No meu templo, conversando com ele, né? Bem, onde eu chego? Bem, as negociações coletivas dos trabalhadores, seja com empresas públicas, seja com o Estado, estão completamente permeadas pela relação patrão-empregado e por algo muito importante. A burguesia deseja se apropriar do orçamento público. E é importante nós dizer isso sempre. Aliás, deveria ser o manto de todos nós peleadores. A burguesia, todo dia, acordou, vai escovar o dente. A burguesia deseja se apropriar do recurso do orçamento público. Quem vai atrapalhar o caminho da burguesia? Quem? Nós outros. Né? Nós outros incomodamos a burguesia. Sim, muito. Por quê? Porque nós estamos disputando
o mesmo orçamento público para transformá-lo em benefício para os trabalhadores que estão em serviços públicos. Bem, então, me vai uma última pergunta que vai mexer com a cabeça de vocês. Qual a diferença do governo Boric, do governo Petro, do governo Lula e do governo Milei? Calma, ou do Trump? Calma. Antes de jogar sorvete em mim e pipoca. Qual a diferença? Olha, vamos aqui. Lula conseguiu fazer a revolução? Alguém pode me dizer? Boric conseguiu? Petro conseguiu? Muito bem. Parabéns. Não conseguiu transformar o fundamento mais importante da sociedade, que é a sociedade capitalista. E o meu orientador espiritual dizia muito isso. O Estado é comitê político da burguesia. Nunca leram isso? Não é? O próprio Marx era contra a construção de um Estado, porque ele colocava, só um segundo, IA. O Estado é um comitê, ainda não sei mexer nisso, benza a Deus, é o comitê político da burguesia. Ou seja, tanto faz ser Trump, Lula, Petro, Boric. Quem ainda será os donos do poder serão os burgueses. E é lógico que nós temos muitas expectativas no governo do Boric, do Lula. Sim, claro, nós lutamos para colocar Lula no poder. Mas não podemos esperar que basta ganhar uma eleição que as coisas vão mudar. Não, queridos. Precisamos continuar nas ruas e precisamos acordar e todo dia dizer para nós mesmos: a burguesia necessita dominar o orçamento público. Porque se você compreende isso, se você consegue compreender esta realidade, fica mais fácil dizer: eu vou para a luta, porque não podemos esperar que aqueles que nós elegemos vá transformar na nossa realidade. Não vai, porque os donos do poder são sempre os burgueses. E enquanto não conseguimos transformar a realidade através de uma revolução, não teremos nenhuma mudança para os trabalhadores. Então, o meu recado, minha mensagem é: continuemos na luta, pois somente a luta transforma a realidade. Aliás, quando a gente fala isso, a gente diz: lá em Fortaleza, no estado do Ceará, onde tem luta, mueva-se. É isso. Muchas gracias, compañero Antonio. Bueno, compañeras, compañeros, hemos escuchado a nuestros tres panelistas, como ustedes pueden ver, con problemáticas y descripciones similares, con realidades y modelos bien distintos. Les propongo que abramos una ronda de preguntas para nuestros panelistas. Vamos a poner en las pantallas un tiempo para esas preguntas. Yuri, ¿sí? Sí. Para las preguntas, 30 segundos para preguntar, 1 minuto. 1 minuto.
Con un minuto estamos. Entonces, compañeras y compañeros, hagamos una ronda de unas 3, 4 preguntas primero y ahí le damos paso a los panelistas. ¿Quiénes quieren intervenir? Compañero Rodrigo, aquí adelante. ¿Y quién más se inscribe? Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Les habla Rodrigo Delgado Vázquez, presidente regional de ANEF en la región de Los Ríos, Valdivia, la ciudad más hermosa de Chile. Según la última encuesta que se hizo en Valdivia. Debe ser el Ceará de Chile. Fortaleza. Ya. Bueno, un poco viendo la realidad y escuchando lo que se habló en la mañana, lo que escuchamos de la excelente exposición de ustedes tres, me quedo también con su mensaje, compañero. El que no se mueve no puede pedir del día de mañana. Más que nada, más que hacer una pregunta, yo quiero hacer un llamado a la reflexión latinoamericana, porque se están repitiendo estos mismos patrones donde se persigue al dirigente sindical, se manipula, se cuestiona la labor de nosotros, particularmente los dirigentes sindicales del sector público, se cuestiona un sector político que ya viene arrastrando del norte hacia acá, cuestiona nuestra labor como funcionarios públicos. Hay un sector, no hay que desconocerlo, hay un sector político que dice que nosotros somos grasa del Estado, que sobramos, cuando la realidad nuestra, que recorremos los servicios en regiones, por eso hay que darle relevancia también a las regiones, compañeras y compañeros. Nosotros que recorremos los servicios en cada región, en parte donde el sector es súper difícil llegar, vemos que falta recurso humano, falta infraestructura, falta de equipos tecnológicos para que nosotros le podamos dar la mejor atención a los usuarios. Y nosotros, nuestra labor y nuestro deber y nuestra vocación es atender a nuestra gente. Y cuando nosotros paralizamos es porque vemos que no tenemos las condiciones para atender a nuestra gente. Entonces esta reflexión es, ¿cómo lo hacemos latinoamericanamente hablando? Miren lo que estoy diciendo, de parar esta persecución histórica hacia los dirigentes, pero me llama particularmente la atención que va asociado solamente al sector público. Eso. Gracias, Rodrigo. ¿Había alguien inscrito por acá que levante la mano para que puedan llevarle? Ahí está. El micrófono y... Sí, ahí yo también. Primero acá, después acá. Permiso. Aló, ¿se escucha? Sí. Bueno, saludar a los compañeros el día de hoy en la Asamblea Extraordinaria de ANEF. Mi nombre es Rubén Valera, soy presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Seguridad Pública. Quería también hacer una reflexión y también una pregunta al compañero de Brasil, país más grande de América Latina. Ustedes tuvieron al caso Bolsonaro hace pocos años. El presidente Bolsonaro hace pocos años tuvieron en su país. Nosotros hoy día en Chile tenemos el riesgo de que la ultraderecha llegue al poder. Hace poco tuvimos la primera vuelta presidencial. Entonces se conversó también en la mañana, hay personeros internacionales acá. Me gustaría saber en Brasil cómo enfrentaron desde el campo de los trabajadores y la organización colectiva los retrocesos que significó ese gobierno para su país. Porque acá tenemos el riesgo de que en un gobierno de ultraderecha se resten muchos derechos adquiridos. Acá en la Asamblea ANEF también se está hablando del contexto internacional del derecho a huelga. Entonces, para nosotros no es un buen escenario como trabajadores. Sería bueno también tener aquí al compañero de Brasil que nos pueda explicar y exponer cómo estuvieron los trabajadores en ese gobierno, cómo fue la organización, aprendizajes y también recomendaciones, porque hace tiempo que en Chile tuvimos dos gobiernos de derecha, Piñera 1 y Piñera 2, pero la ultraderecha no es algo que se ha vivido, excepto en los tiempos de dictadura, en Pinochet. Entonces, y eso sí que fue un retroceso para los trabajadores y para el mundo sindical. Así que creo que es importante ahí aprovechar la experiencia. Muchas gracias, Rubén.
Vamos con Javier aquí y después vamos allá para que el micrófono no circule tanto. Javier, acá. Vale, gracias, compañero. Bueno, saludarlos, compañeros y compañeras. Javier Villarruel, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de la DGAC. Saludar ahí a los paras también. Primero que todo, es claro, este análisis que realizamos en cuanto a lo que está pasando a nivel latinoamericano, pero también sabemos que esto es a nivel mundial. La derecha y la ultraderecha, ¿cierto? Ellos sí conversan, ellos sí se ponen de acuerdo y ellos sí que son disciplinados para votar, lo que no nos pasa a nosotros. Y nosotros lo vemos en las mismas peticiones y de repente en las mismas pedidas que tenemos como trabajadores, que cada cual quiere echarle agua a su molino y no tenemos un plan de trabajo a futuro, en el cual digamos qué es lo que queremos para los trabajadores públicos y qué es lo que queremos para los trabajadores en general. Porque claro, como asociación nosotros podemos ir a pelear y ver las condiciones de nuestros compañeros y compañeras, pero tampoco conocemos la realidad que está viviendo el otro compañero o la otra compañera en otro servicio. Y uno lo entiende, pero sabemos que hay servicios públicos que están más postergados que otros, otras compañeras y compañeras que están más postergados y otros mejor. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un estudio de brechas para que se pueda ir abordando desde los que tienen menos a llegar a los que tienen más y estas brechas se disminuyan? Y eso yo creo que es también una demostración de unidad, de fuerza y de poder, pero también nos valida ante la contraparte, la que sea, porque ellos buscan el quiebre, buscan la atomización de los sindicatos, de las asociaciones, como le llaman acá en Chile, ¿cierto? Porque les molesta la palabra sindicato. Entonces, ¿cómo logramos un plan de acción a nivel latinoamericano donde se luche por los trabajadores, pero un plan general, no uno individual solamente, ¿cierto? Donde el que tiene mejor poder de negociación puede lograr cosas y el que no va quedando atrás. Eso, compañero y compañera. Gracias, Javier. Vamos a cerrar esta primera ronda. A ver, aquí, vamos a tomar la pregunta aquí y después vamos donde Alexis y con Alexis cerramos esta primera ronda. Ya. Bien, muchas gracias, compañeros y compañeras, saludarlos. Mi nombre es José Manuel Salgado, soy dirigente nacional de Andime. No voy a ahondar en lo mismo que ya se ha dicho, porque está claro que la derecha es una amenaza. Y está claro que cada vez los funcionarios públicos vamos perdiendo las herramientas reales que nos permiten defendernos frente a cualquier situación que perjudica la función pública. Yo pienso y soy un convencido de que la herramienta que tenemos los trabajadores es la unidad. Clotario Bles, que es una de nuestras grandes figuras, él siempre lo mencionaba. Por lo tanto, la pregunta en concreto es, ¿qué podemos hacer justamente para fortalecer la unidad de la función pública, la unidad de las instituciones, la unidad de los gremios, la unidad de las organizaciones de trabajadores? Porque en la medida en que los trabajadores estemos unidos y podamos defendernos justamente utilizando como herramienta esta unidad, nos podemos enfrentar a cualquier amenaza. Sin embargo, cada uno de nosotros, nuestras distintas asociaciones, vemos que muchas veces estamos internamente enfrascados en peleas, internamente nos hacemos zancadillas e internamente nos vamos debilitando. Por lo tanto, me gustaría conocer la realidad de otros países respecto de cómo han podido trabajar la unidad interna como la gran herramienta que tenemos hoy en día para defender la función pública. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Y ahora sí, con Alexis, cerramos esta primera ronda. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alexis, soy secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadística. Los saludo a todos, particularmente a nuestros compañeros del extranjero. Muy de la mano de las últimas dos preguntas y aprovechando la presencia, ¿cierto?, de los representantes internacionales, reprimiéndome mucho de opinar, pero dando un poquito de contexto sobre la relación que se tiene de los trabajadores del Estado con los trabajadores del mundo privado. Conocer esa experiencia en los países de origen, ¿cierto? Cómo se vinculan las organizaciones de trabajadores del Estado con el resto de los sindicatos, ¿cierto?, de trabajadores privados.
Y lo digo a propósito de los contextos que se han ido dibujando, porque finalmente el desprestigio que se quiere instalar a través del, comillas, la narrativa actual de este reflujo fascistoide, en que los trabajadores del Estado somos grasa o somos lacra, se instala en la cabeza y en los discursos de los trabajadores del sector público, del sector privado. Entonces, finalmente, el arte de la política, decía uno de mis profesores en la facultad, es hacer que las luchas verticales se transformen en luchas horizontales y nos terminamos enfrentando trabajadores contra trabajadores. Entonces, claro, nosotros estamos aquí porque representamos a un gremio, somos un sector de la clase trabajadora que somos los trabajadores del Estado. Sin embargo, estamos llenos de desafíos de vinculación con el resto de los trabajadores. Y ahí es conocer la experiencia de los países que representan nuestros panelistas. Eso. Muchas gracias, Alexis. Propongo que tomen un par de minutos cada uno respecto del conjunto de preguntas y ustedes eligen los elementos que les parezca que pueden aportar mejor. Bueno, voy a empezar con la última pregunta. Una de las luchas y el ejemplo que hemos dado los trabajadores del sector público y la relación con los trabajadores del sector privado es unir fuerzas para esa lucha social. Nosotros hemos venido dándole el discurso permanente y constante a través de las redes sociales, a través de todos los medios de comunicación, y sentarnos con los compañeros del sector privado a acordar políticas que nos beneficien en conjunto a todos. Y una de las cosas que les hemos llamado la atención, especialmente a los compañeros mismos del sector privado, es que si bien es cierto, nosotros somos privilegiados por tener un puesto con el Estado, no podemos abandonar la comunidad y dejarla al garete. Hemos sentado y nos hemos ido a los barrios a decirle a la comunidad: yo soy servidor público y quiero ayudarle a usted, no en la ventanilla, no en la sede donde lo tengo que atender, sino aquí en su casa, en su barrio, en su localidad, donde podemos mejorar. ¿Eso con el fin de qué? De borrar lo que muchos han dicho acá, de que el sector público, que los servidores públicos somos lo peor, que no prestamos la atención. Algunos nos preocupamos inclusive porque no haya ni siquiera filas, colas, como le llamen, en la ventanilla donde yo tengo que atender, sino por el contrario, venga a ver, agilizamos, nos organizamos los trabajadores públicos en decirle: tenemos que acabar con estas filas porque la comunidad no tiene la culpa y tenemos que darle la mejor imagen. Y eso lo hemos logrado poco a poco y lo hemos conquistado uno a uno. Frente a lo que sea el fortalecimiento de la unidad, eso es lo más. Yo lo dije desde el principio. Si nosotros permitimos, y ahí me acuerdo una frase de Fals Borda, uno de los sociólogos de Colombia que inició la organización: ningún grupo se acaba por dentro. Usted no se destruye como organización. No lo destruyen desde afuera. Ni el Estado, ni la fuerza pública, ni los enemigos de la organización la pueden romper. Solamente nosotros internamente nos destruimos. ¿Y cómo lo cerró con el ejemplo ahí? Cuando los invasores llegaron a México, con los únicos que no podían ingresar y no podían romper la organización que tenían los mayas, era la muralla, la unidad que tenían los mayas. Pero ¿cómo logró los invasores españoles romper esa unidad de los mayas? ¿Cómo los lograron invadir? Porque eso fue una invasión, no una conquista. Fue un asesinato, no fue una conquista. Porque un indígena, traicionó a los demás indígenas y le dijo a esos invasores cómo entrar y les enseñó la entrada. Fue la única manera de romperlo. Desde ahí aprendimos que la única manera que nos puedan romper a los trabajadores en la unidad es nosotros mismos desde adentro. Y eso que dijo el compañero, hay compañeros internamente que no están de acuerdo con uno, que no les gusta la política y la lucha social de uno. Pues hay que convencer a ese compañero de que se una, pero no salga a vender nuestros derechos con el patrón
y perdóneme como lo decíamos algunos en nuestro lado, un lambebotas. Uno que va y le lambe al patrón pensando que va a conquistar más derechos. Y todo lo contrario, traiciona a los trabajadores. Por eso llamo la atención y nosotros en la experiencia interna, lo que le decía, mire una negociación con 1.200 porque traicionaron los mismos compañeros a sus propios compañeros y no fueron capaces, como en estas asambleas, de resolver nuestros conflictos internos. Eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Nosotros, para fortalecer el problema de las plantas de personal, todas las entidades yo creo que sufrimos las deficiencias de recursos para atender al sector público. Es cierto, no hay computadores, no hay sistemas, no hay papel, no hay los medios técnicos, ni siquiera el espacio para atender la gran comunidad que tenemos que atender. ¿Qué nos tocó a nosotros en la negociación? Primer punto, ¿cómo vamos a fortalecer el sector público? ¿Usted quiere, señor patrón, Estado, que prestemos un excelente servicio? Deme los recursos. ¿Qué recursos hacen falta? A mí me falta, y les hicimos un listado, me faltan computadores, faltan sillas, faltan espacios de atender. ¿Cómo los vamos a resolver? Nosotros queremos prestar un buen servicio, pero usted, señor Estado, tiene que suministrarnos. Lo dice la norma, que ningún trabajador puede poner sus propios recursos para prestar un servicio, sino lo contrario. El patrono es el que tiene que suministrar los recursos para negociar. Y así nos tocó en varias zonas del país sentar a cada uno de los gobernantes y alcaldes y presidentes, porque desde el presidente lo sentamos, a decirle tiene que mejorar la infraestructura de todo el Estado para nosotros prestar el mejor servicio. Y quedó como punto. Y cada vez que nos dicen que usted está prestando un mal servicio, yo le saco el listado, usted no suministró el computador, usted no suministró el papel, usted bloqueó los medios de comunicación, y le devolvemos la frase. Pero esa es la organización de todos, porque todos tenemos que hablar el mismo idioma, porque cuando uno habla diferente con el otro compañero, permitimos esa división interna, porque lo que hace el patrón es decirle, como él sí presta el servicio y usted no puede. Le digo, porque usted le dio los recursos a él y a mí no me los dio. Ve, aquí está la lista de lo que usted ha dejado de suministrar. Eso a grandes rasgos nos ha permitido, en la unidad en el tema, es lo que la experiencia nos ha permitido, y cierro con eso, compañeros. La unidad logra y alcanza lo que el patrono siempre nos quiere dividir. Divide y reinará, es la frase común universal. Si nosotros nos dejamos dividir, no vamos a mejorar nuestro servicio y a conquistar los derechos, no solamente para nosotros, sino para la comunidad a la cual atendemos. Muchas gracias. Compañera Rebeca, por favor. Bueno, ya el compañero casi que dijo todo lo que tenía uno en mente. Divide y vencerás es la palabra. El compañero lo dijo. Los políticos están organizados, los empleadores están organizados, los alcaldes, los gobernadores. Ellos están juntos, unidos y no discuten. ¿Quiénes discutimos? Nosotros. Que yo quería un 5% de aumento, no, yo quería un 7%, yo quería un 6%, y nos traicionamos entre nosotros mismos. Cuesta, la unidad cuesta, ¿verdad? Nosotros que somos dirigentes sabemos que no es fácil. Nosotros en el 2018 llegamos a un acuerdo y voy a decir la palabra así, peguémonos con un moco, ¿verdad? Para que fuera un éxito la huelga, y dejar todas las asperezas, que en Costa Rica somos muy poquitos habitantes y poquitos sindicatos, pero vivimos agarrados. Julio, tú lo sabes, ¿verdad? Y funcionó el decir peguémonos con un moco, y esa frase se ha quedado para poder ir saliendo adelante con todo esto. Porque el gobierno, los gobiernos, ese es el orden mundial que tienen, dividirnos, que nos peleemos y que no lleguemos nosotros a ningún acuerdo. Llegamos a una mesa de negociación y todos llevamos algo diferente. Entonces, sí llamar siempre a la unidad constantemente, aunque cueste. Lo de los trabajadores privados, también quiero compartirles la experiencia en Costa Rica. De hecho, mi sindicato era Asociación Nacional de Empleados Públicos, y ahora somos públicos y privados, porque llegaron saloneros, agentes de seguridad. Bueno, increíble la cantidad de empleados privados que tenemos,
que ellos en el 2018 se pusieron un lazo blanco en contra de los trabajadores públicos, ¿verdad? En contra de la huelga, en contra... Y aparte de eso, nosotros también estábamos peleando por el porcentaje del IVA que se iba a aumentar. Ese porcentaje del IVA hizo que cerraran muchas empresas privadas. Entonces, ahora nos dicen, tenían la razón. ¿Qué han hecho? Llegaron a nuestro sindicato y ellos ahora también van a huelga, también marchan, se arriesgan, obvio, ¿verdad? Pero nosotros les hemos cubierto y les decimos, si no se organizan, nosotros de por sí quedamos con estas leyes prácticamente paralelos al empleado privado. Entonces, ellos han aprendido de que las calles, nuestra mayor democracia, y salen, negocian y han perdido el miedo. Un ejemplo, los choferes de autobús en Costa Rica se empoderaron de una manera que cuando nos sentamos a negociar con los dueños de los autobuses, siempre sacamos más ventaja que negociar con el gobierno. Igual empleados piñeros, bananeros, trabajadores de la piña, han aprendido a empoderarse y pues en un principio más bien nos asustaban porque sacaban hasta machetes y todo lo demás, cuchillos, ¿verdad? Porque ellos pelean diferente, pero han aprendido y muy importante, ¿cómo han aprendido? Los hemos llevado a capacitarse continuamente y perdieron el miedo a la lucha. Terminamos compartilhando o mesmo microfone, já começou a melhorar, né? Já começou as melhoras. Fortaleza tem Brites e Lutero também, viu? Todos de Rosário, viu? Joga muito, muito. Agora Lutero também. Nesse momento, que entrou um tal de Davidson ganhando 600 mil e o Lutero ganhou só 200. Ele ficou pelo pé da vida. Mas vamos aqui. Volvemos ao tema. Bem, para começo de conversa, nosso companheiro falou com muita propriedade. É necessário ter unidade dos trabalhadores. Mas solamente a unidade dos trabalhadores não resolve o problema. Porque, em minha opinião, é assim. Eu vou falar um minuto de minha biografia. Aos 16 anos, eu fui abduzido e adotado pelos comunistas. Os comunistas tomaram de conta da minha vida. E eles... E é uma seita, uma religião. E é uma religião que dizia assim: camarada, quando vier a revolução, esse seu comportamento está errado. Vamos julgar, vamos fazer isso. Camarada, vamos fazer rodas de leitura. Então tinha rodas para ler Marx. A gente lia Marx, estudava Marx todos os dias. Então, eu lhes digo que nós precisamos voltar a ler a Bíblia. Sim. Manuscritos econômicos, filosóficos, né? Precisamos, sim, porque nós nos desapegamos de los conceitos de classe, de consciência de classe. E nós precisamos voltar a pregar como os crentes com uma Bíblia na mão, dizendo: companheiro, você é um trabalhador, você é um proletário, você precisa entender que é um explorado pela burguesia. É preciso voltar a dizer isso como uma prédica, como uma religião. Os comunistas estavam certos, foram se acabando, mas estavam certos, tá bom? Eu quero defendê-los, né? Foram se acabando com o tempo, mas estavam certos, né? A outra coisa que é importante,
nós participamos de mesas de negociações. Participamos? Mas nos preparamos muito malo. Muito malo. Porque aprendi uma coisa há muitos anos atrás. Queres vencer um adversário? Aprenda sobre você primeiro, depois aprenda sobre o adversário. E muitas vezes, quando me vou a uma negociação com o governo do estado do Ceará, noto que meus companheiros de mesa não conseguem compreender a aplicação do orçamento público, pressuposto público. Como eu vou discutir melhorias salariais se eu não compreendo como é construído o pressuposto público? É preciso se preparar. Então, é preciso ter preparo. Então, precisamos, nós outros que somos sindicalistas, preparar nossos companheiros para entender bem o inimigo. E entendendo bem o inimigo, nós temos condição de arrancar, porque nós não ganhamos nada. A gente tem que viver dizendo isso. Eu não ganhei nada. Tudo foi arrancado da burguesia. Jornada de trabalho, arrancado da burguesia. Direitos trabalhistas, arrancado da burguesia. E foi arrancado com sangue. E foi arrancado com luta. E foi arrancado com unidade. E foi arrancado com conhecimento. É preciso preparar as pessoas que fazem parte das mesas de negociação. Porque uma das coisas que eu entendo em qualquer governo, tá? Olha, eu negocio com o governo do PT. Tá bom? E aí eu vou descobrindo onde é que está os grandes problemas ali para poder arrancar dele. Bom, acabo que consigo arrancar alguma coisa. Por exemplo, há 2 semanas estava na mesa de negociações. Nessa mesa de um lado, uma banca de trabalhadores, da outra, os secretários de finanças, administração, planejamento, procurador-geral do Estado. Então, vamos lá, ali, né, debatendo, quando o secretário de Finanças disse: 7,74% é muito. Aí, nessa hora, me desculpe, eu perdi um pouco a minha educação, né? Saquei um gráfico do Instituto DIEESE, que é um instituto que acompanha a economia do país todo, né? E estava lá: o governo Hermano de Freitas é o que mais aumentou a dívida ativa do estado do Ceará. Significa o quê? Que há 14 anos atrás, o governo permitia uma dívida ativa de 800 milhões de reais. Muito bem. Então, eu fui fazendo o gráfico. Até o último governo, antes da entrada de Hermano de Freitas, que dizia que era 1 bilhão e 400 milhões de reais de dívida ativa, que significa o quê? Perdão por dívidas de empresários. Tá? Muito bem. O ano de 2026, o estado do Ceará, a dívida ativa pulou para 5 bilhões 568 milhões de reais. Então eu falei isso para o secretário de Finanças e disse: eu não quero pagar a conta do empresário. Dê seu jeito, porque eu vou denunciar para todo mundo
que o governo Elmano de Freitas é o que mais está ajudando a burguesia. E nós estamos frente de uma eleição. Nós estamos bem pertinho da eleição ano que vem. Aí ele disse, calma, companheiro, o finanças, vamos dialogar mais, entendeu? Porque depois de uma pancada, ele... peraí, ele tem dados para expor as tripas do governo. Então, é melhor não brincar muito com esse trabalhador. Então, quanto mais nos apropriamos das informações do orçamento público, mais fortes somos para negociar. Temos que preparar. Para terminar, Bolsonaro. O companheiro da Seguridade Pública, está aí ainda? Muito bem. Ele me fez uma pergunta muito boa. O Congresso Nacional, a bancada de 2019, eleita na época do Bolsonaro, ainda tinha muitos deputados de esquerda. Bolsonaro, eu quero dizer, como é tu nome? Rubens. Bolsonaro é um idiota. A palavra é essa, né? Idiota. Por quê? Porque ele herdou... Aconteceu o seguinte, ele herdou uma pandemia de Covid-19. Qualquer presidente mais inteligente teria dito, vamos nos unir, vamos para o isolamento, vamos atender aos ditames da OIT, vamos comprar vacina e logo sairemos desta pandemia. Não, não. O idiota foi foi andar de moto pelas cidades do Brasil, foi fazer motociatas. Ele foi o primeiro a negar a máscara, foi o primeiro a dizer, não compro vacina. E resultado, 700 mil brasileiros, principalmente os mais pobres, morreram. Então, Bolsonaro criou, e detalhe, nunca visitou nenhum hospital público. Teve uma inundação na Bahia. O que ele fez? Sabe o que ele fez? Pegou jet ski e ficou brincando na inundação. Entendeu? Ou seja, um idiota que não conseguia governar. Porque você não pode botar qualquer um para... É muito idiota. Então, ele foi cometendo erros por cima de erros. E aí, o que acontece? Lula consegue anular os processos contra ele e nós lutamos muito para a eleição de Lula. E, bom, eu quero dizer que no Nordeste, no estado do Ceará, há mais de 30 anos a direita não vence. Não vence, no meu estado. No meu estado, o estado do Ceará, tem um município chamado Ipaumirim. Lá, o prefeito, o vice e os 14 vereadores são do Partido dos Trabalhadores. Só. Entendeu? Então, quero dizer para vocês, porque tem uma coisa interessante. Qual é o sonho do nordestino mais pobre? Sabe qual é, Junéia? O sonho do nordestino mais pobre hoje é ser professor do Estado, é passar num concurso público, é tomar conta do ITA, entendeu? É ter uma função, é ser servidor público. E ser servidor público é querer ter direito, querer ter salário, querer ajudar o próximo. Então, nós do Nordeste, principalmente os mais pobres, temos essa, vamos dizer, essa essência linda que fez com que o Nordeste fosse fundamental na eleição de Lula. E continuaremos nessa pegada. Por quê? Hoje, né, estamos nos preparando, eu estou concluindo, porque
Em contagem regressiva, cerveja na geladeira, cerveja lá na geladeira, no freezer, esperando. Bolsonaro será preso semana que vem. Uhul! E o Brasil vai parar, mas é para comemorar isso. E gente, a direita, a extrema direita morreu. Porque eles não têm como dar conta sem Bolsonaro. Bolsonaro não será presidente, né? E aí sim, temos todo um esforço de sociedade e todo um esforço de luta dos trabalhadores. Valeu, gente. Muchas gracias, Antonio. Compañeras, compañeros, vamos a agradecerle a nuestros panelistas. Yo solo para relevar algunos puntos, el compañero Isaías nos cuenta y nos relata la experiencia en Colombia de la construcción de un modelo regulado de negociación colectiva y nos releva, por supuesto, las dificultades de la fragmentación sindical y la importancia de la unidad. La compañera Rebeca nos relata cómo ellos han enfrentado una ofensiva muy despojadora de derechos de los trabajadores del Estado, usando todas las herramientas, usando la huelga, la movilización, pero también la lucha judicial con los resultados que ya nos comentaba. Y el compañero Antonio nos cuenta respecto de cómo tenemos que volver a las matrices fundadoras del sindicalismo, y yo espero que el asesor espiritual de Antonio nos ilumine en esta asamblea. Los invitamos a un café, 10 minutos y seguimos.